De Sócrates. Sí, sí. Eso sí me suena. Eso lo inventó, se lo tiró todo, fue algo así, eso ¿no? fue re chistoso. Sí. ¿Sabías que la moda generó una gran revuelta en Bogotá? Bienvenidos a Historia en Movimiento, el podcast que explora la diversidad e importancia de los movimientos sociales en la historia global. Hoy hablaremos de cómo la historiografía de la moda nos permite observar momentos de creatividad y resistencia, tomando un caso específico, los sastres colombianos que se opusieron a una decisión del gobierno que intentó ignorar su capacidad productiva y talento. Según Eric Hobsbawm, un importante y reconocido historiador durante el siglo XX, él explica cómo al finalizar la Primera Guerra Mundial, la economía empieza a tener una reorientación significativa. Europa quedó devastada, tanto económica como socialmente. Esto permitió que Estados Unidos emergiera como la principal potencia económica, consolidando su influencia gracias a su capacidad industrial fortalecida durante la guerra. También a su papel como acreedor internacional y la expansión en mercados globales. Este nuevo orden marcó el inicio de la hegemonía económica estadounidense en el siglo XX. Lo anterior es importante porque, de acuerdo con Mauricio Archila, Bogotá en la década de 1910 atravesaba una transformación vertiginosa. El capitalismo estadounidense empezaba a imponer las reglas de comercio. Del norte llegaban mercancías extranjeras y patrones de consumo americanos, y con eso se ponía en jaque la incipiente producción de la industria local. El gremio de los sastres se vio gravemente afectado por el desempleo y por la pandemia de gripe española que asolaba la capital. Desde los talleres y pequeñas fábricas se rememoraba el artesanado decimonónico. Allí no solo se confeccionaban vestuarios de gran variedad, se defendía un oficio y una forma de vida. Por lo cual, 1919 fue un momento clave, donde confeccionar también se convirtió en sinónimo de resistir. Pero, ¿todo esto qué tiene que ver con la moda? En clave historiográfica, según Joan Entwistle, sobre los estudios de la moda intervienen distintas disciplinas. La sociología, los estudios culturales y la psicología se han inclinado por el lado del consumo, mientras que la teoría económica, el marketing y la historia industrial se han decantado por examinar el desarrollo de la producción. Es decir, estudiar la moda implica ir desde la producción hasta la distribución y el consumo. Sin los innumerables costureras y sastres no habría prendas que consumir. Y sin la aceptación de los consumidores, los trajes de moda se quedarían colgados en las fábricas. Para seguir abordando una discusión historiográfica sobre la moda, vemos importante 3 trabajos. El primero es el de La prisión del vestido de Aida Martínez. Ella explora cómo el traje reflejaba una diferencia y una distinción social de clase durante la colonia, a partir del vestuario, cómo existían unas estructuras de poder y cómo eso se reflejaba en el vestuario. Por otra parte está el trabajo de Luz Gabriela Arango, Industria Textil y Saberes Femeninos, donde ella analiza el trabajo femenino en la industria y reconoce la importancia de la industria y el ámbito doméstico, como las mujeres sí tienen conocimiento para la industria de la moda. Por otro lado, está Mercantilización, Moda y Mujer en la prensa bogotana de Carlos Arturo Reina, donde él se enfoca en analizar la prensa y cómo la moda se capitaliza a través de la prensa. Pues bien, en marzo de 1919, los sastres y artesanos de Bogotá enfrentaron al gobierno de Marco Fidel Suárez por la decisión de importar 8.000 uniformes militares desde Estados Unidos para la celebración del centenario de la batalla de Boyacá. Como bien sabemos, la batalla de Boyacá fue en 1819 y para 1919 se estaban celebrando los primeros 100 años. Los sastres empezaron a hacer una revolución, una revuelta en contra de este presidente, Marco Fidel Suárez, porque estaba importando uniformes desde Estados Unidos y no los estaba teniendo en cuenta. Esto generó la revolución en 1919. Esta decisión ignoró la capacidad de los sastres locales, que contaban con una amplia tradición artesanal capaz de responder a la demanda de productos por parte de las distintas regiones, tal como lo demuestra Ana María Otero Cleves en su estudio sobre los consumidores populares a finales del siglo XIX. Pues las regiones tenían gustos muy disímiles en torno al vestuario, y los consumidores estaban en esta capacidad de decidir acerca del tipo de telas, de las medidas y los estilos en torno al vestuario. Y el gobierno de Marco Fidel Suárez empieza con un programa de mirando hacia el norte, en latín respis polo, mirar hacia el norte, pues cuya doctrina se inclinaba a mirar hacia el modelo económico, ideológico, capitalista. Esto tiene un trasfondo económico que simplemente va a desencadenar
en la protesta. Y no solamente en la protesta, sino que va a desencadenar en la masacre de los sastres, el 16 de marzo de 1919. Y en los días previos a la manifestación, se podía leer en la prensa obrera una ferviente defensa de los sastres por sus productos, por lo que querían hacer. O sea, no estaban peleando algo injusto, estaban peleando como, hey, nosotros también aquí lo sabemos hacer, nosotros también sabemos hacer la costura, hacer los trajes, porque Respis Pollum, porque miramos hacia el norte. Esto me llama la atención y se ve muy presente en la prensa obrera, que hay una ferviente defensa por la industria local. Por esta elección de los productos nacionales. Esto también tiene como una identidad nacional, ¿no? Como, ¿por qué no lo hacemos acá? Esta afirmación es simbólica frente a ese modelo económico que los estaba desplazando, los estaba dejando a un lado. Como, no nos importa que ustedes sepan hacerlo, vamos a importar los uniformes. Los costureros y la vestimenta se expandieron como componentes esenciales del movimiento obrero, siendo los sastres de hecho sus principales ideólogos. Para la década de 1910 podemos encontrar varios personajes liderando estas marchas, entre ellos Gabriel Chávez, Alberto Manrique y Tulio Amorocho. Estos sastres se convirtieron pues en componentes o pilares fundamentales de la lucha obrera, moldeando así su tradición. Creo que los sastres de Bogotá, con cada puntada, era una declaración de identidad, ¿no? De poder hacer ese trabajo para el cual están capacitados, claro, y cuentan con una tradición. Así es. Pero, ¿cómo podemos entender este movimiento social de los sastres de 1919 bajo las teorías historiográficas de la moda y los movimientos sociales? Intentemos algunas respuestas. Christine Barth nos invita a leer la moda como una historia política de la cultura material. Allí, revisando las imágenes y los textos, se van creando tensiones sociales. En el contexto de los sastres bogotanos, podemos ver que su movilización y la vestimenta misma representan un rechazo a la política económica del gobierno Suárez, visibilizando la lucha obrera a través de un lenguaje político contundente. Sí, y bueno, hablándolo historiográficamente, a mí me parece muy interesante que durante los últimos años en Medellín se ha trabajado bastante, desde las ciencias sociales en general, todo lo que tiene que ver con la moda. Y lo relaciono con un trabajo de Medellín que es el de Laura Carbono, en su trabajo sobre los sastres, y señala y nos cuenta cómo la moda genera una cohesión social. Lo relaciono con esto de del movimiento social de los sastres porque, claro, a partir de la importación de unos uniformes, cómo esto genera una ruptura, una rebelión que va a terminar en una masacre. Entonces esto me llama la atención, cómo los sastres a partir del rol, de lo que sabían hacer, no luchan solamente por su sustento económico, sino que también por su construcción de identidad, por lo que ellos representan en sí. Entonces se relaciona con lo que dice Laura Carbono, que la moda funciona como cohesión social y en este caso genera una resistencia y una masacre, porque los estaban desplazando como clase productora. De acuerdo, Pierre Bourdieu nos puede ofrecer una perspectiva teórica un poco más amplia, porque pues él considera que la moda es un campo de intersección entre el capital económico y el capital artístico, ¿sí? Y esta relación o esta intersección está mediada por el capital simbólico. En el caso de los sastres bogotanos, no solamente se trata de despojarlos de su actividad económica como tal, si los deja sin sustento, ¿no? Para mantener a sus familias, sino que les quita su autoridad simbólica como guardianes de una tradición artesanal que estaba en la capacidad de responder con cualquier pedido. En ese caso, es un ataque al capital simbólico, el cual había acumulado el artesanado y especialmente los sastres durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX. De acuerdo, una herencia. A pesar de que el gobierno aprobó la derogatoria del decreto de la compra de los uniformes, gracias a la oposición de los sastres, nadie, ni siquiera la prensa, se enteró de la contraorden. Los gremios de sastres y otros sectores acudieron el 16 de marzo al Palacio Presidencial y exigieron que el presidente Marco Fidel Suárez se manifestara. Ante el estado de agitación de la protesta, el batallón Guardia Presidencial abrió fuego contra todos los manifestantes que fueron acorralados en la Plaza de Bolívar, donde continuó la masacre.
Según Renan Vega, el resultado de la jornada trágica fueron 10 muertos y 15 heridos. Entre los manifestantes se encontraban sastres de profesión, peones de hacienda, artesanos, mujeres del pueblo y de aspecto humilde. Tras la tragedia del 16 de marzo de 1919, la oposición política utilizó los hechos para debilitar el gobierno de Suárez. A pesar de las demandas de los artesanos, en diciembre de ese mismo año se aprobó la compra de uniformes para la policía en Inglaterra. Este episodio marcó el inicio del desprestigio que llevó a la caída de Suárez en 1921. Esta masacre de los sastres, esta revolución, nos invita a reflexionar cómo estas tensiones entre lo global, lo local, tensiones entre lo político, lo económico, terminan siendo objeto para que los sastres puedan generar esta revuelta, esta revolución, objeto de rebelión en contra del gobierno. También donde tiene lugar la lucha por las condiciones materiales de existencia, pero no solo eso, sino como un mecanismo de afirmación profesional, de afirmación simbólica de sus capacidades. Y pues esto se puede constituir como un acto de resistencia, de memoria colectiva y la posibilidad de construir comunidad política. Es importante entender cómo la moda pudo influir en una revolución y triste y lamentablemente en una masacre. En ese momento, tener una profesión era también un mecanismo de afirmación política. Es importante señalarlo porque además la moda se ha ido despolitizando, ¿no? de esta potencia intrínseca que tiene. Entonces siento que es muy importante revisar estos episodios que nos hablen de estas experiencias de resistencia. Gracias por acompañarnos en un episodio de Historia en Movimiento. ¿Qué piensan ustedes acerca de la moda? ¿Sigue siendo un mecanismo de resistencia social y política? Nos leemos en los comentarios. Adiós.